de la reelección legislativa, es decir, de diputados y senadores que puedan optar por un nuevo periodo o por dos más, sometiéndose al escrutinio, al concurso y a la determinación soberana de los electores, quienes tendrán en sus manos este poder para castigarlos o para premiarlos. En segundo lugar, la reducción del Congreso. Lo hemos dicho ya, hemos sostenido la importancia de reducir por lo menos de 500 a 400 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores. Estamos convencidos también de que este es un camino no solamente para facilitar el diálogo de las cámaras, sino también, hay que decirlo con toda claridad, para quitarle un peso oneroso al costo económico que representan ambas cámaras para todos los mexicanos. Y en esta sintonía, en tercer lugar, seguiremos insistiendo en la importancia de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Lo hemos dicho y lo refrendamos. Sostenemos que el financiamiento público ordinario federal debe reducirse a la mitad a partir del año 2010 y el financiamiento público local debe desaparecer porque implica una duplicación. Si hiciéramos una reforma de esta naturaleza, podríamos ahorrar al país unos 3.300 millones de pesos al año, que bien podrían emplearse para mejores causas. Lo hemos dicho, por ejemplo, para comprar 50 millones de dosis de vacuna contra la influenza y con esto vacunar a 1 de cada 2 mexicanos. Por último, apoyaremos también, como lo hemos sostenido históricamente, la iniciativa popular, la posibilidad de que la ciudadanía, no solamente los diputados, los senadores, los congresos o el presidente de la República puedan iniciar leyes, sino que también los ciudadanos organizadamente, cumpliendo determinados requisitos, puedan someter al Congreso de la Unión iniciativas de reformas legales. Todas estas son banderas históricas del PAN. Todas estas se inscriben en una tradición largamente forjada por décadas de un partido que ha sostenido, que no se ha cansado de defender lo que piensa, que no se ha cansado de decir lo que piensa, y que en su terquedad democrática ha apostado siempre por el fortalecimiento institucional. ¿Qué esperamos de la oposición? No esperamos ni exigimos nada más ni nada menos que lo que nuestros 3 compañeros cuando fueron diputados federales en 88-91 y los diputados del PAN históricamente hemos hecho: altura de miras y lealtad con el país, por encima de cualquier consideración partidista, por encima de cualquier interés particular o de grupo. Esperamos y exigimos responsabilidad histórica y correspondencia con él. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, escribió su tesis profesional en el Seminario de Derecho Constitucional y amparado por la Facultad de Derecho con el tema La teoría de los partidos políticos y el Partido Acción Nacional. En 1955 ingresó a la organización juvenil del Partido Acción Nacional a la edad de 13 años. A partir de entonces ocupó diversos cargos electivos y concursó en múltiples torneos oratorios. Ha sido profesor de secundaria impartiendo clases de Historia de México, Civismo y Literatura. Aficionado al periodismo, fue director de la revista Juventud, publicación oficial del Instituto de Ciencias de Guadalajara, Jalisco, y también se desempeñó como jefe de redacción del periódico ACIA, órgano oficial de los exalumnos del Instituto de Ciencias de Guadalajara. Ha sido abogado postulante y en el servicio público inició su experiencia en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en donde ocupó diversos cargos. En la Secretaría de Educación Pública trabajó como investigador y jefe del Departamento de Bibliotecas en el Colegio de México. Se desempeñó como asesor en materia de registro de derechos de autor ante la SEP. Fue candidato a presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, y regidor del ayuntamiento de ese municipio. Del año 2000 al 2006 fue senador de la República, fungiendo primero como vicepresidente de la mesa directiva del Senado y después como presidente de la Comisión de Gobernación. En la Secretaría de Gobernación se desempeñó como comisionado para el desarrollo político. Ha sido legislador de Acción Nacional, 3 veces diputado local en Jalisco, en el que se desempeñó en el cargo de coordinador de su fracción parlamentaria, y una vez diputado federal. Ha impartido innumerables conferencias y pláticas relacionadas con el principio de doctrina del PAN y de temas diversos.
la amplia trayectoria dentro del partido y el desempeño de los cargos públicos que ha ejercido lo han valido tener en la actualidad la calidad de consejero vitalicio, tanto en el Consejo Nacional como en el Consejo Estatal del PAN de Jalisco. Por favor. Muchas gracias. Sí, gracias. Distinguidos señores del presidio, señoras y señores, si nos preguntáramos cuáles son las reglas del juego electoral, como las reglas de todos los juegos, yo diría que son dos, sin los cuales ningún juego sirve. Primero hay que saber ganar, y segundo, hay que saber perder. Últimamente en México nadie sabe perder. ¿Me recuerdan aquellas canciones de Jalisco de los fines de los 30 y principios de los 40, de que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata? Era la inmadurez para todos los juegos. Y en el juego electoral, si no se sabe perder y no se sabe ganar, la democracia no funciona. El PAN, durante sus primeros, por lo menos 50 años de vida, se enseñó a perder, porque era perder, perder y perder. Y se enseñó a perder también que cuando ganó seguía perdiendo porque se obstinaba en ser oposición. Hay que saber ganar con dignidad, ejercer el poder sin aplastar a nadie. Hace 21 años, en el Congreso coincidieron 11 diputados que en aquel tiempo de broma les llamaban los 11 magníficos. Y fíjense bien, en lo personal de magníficos no tenía nada, pero fue magnífica una idea que rescataron, investigaron, bucearon en las profundidades documentales del partido, rescataron todas las iniciativas y las filosofías desde 1939 y las vertieron en un paquete de reformas constitucionales y en un código electoral modelo, el que nosotros conocíamos como el CEPREU, en el que están contenidas todas las reformas posteriores. Esta fue la génesis, la reforma madre de todas las reformas electorales que han sobrevenido. Un día, yo le escuché decir a Antonio Lozano Gracia que a él le gustaba iniciar muchas obras, pero que también le gustaba terminarlas. Eso es terriblemente difícil, porque todos empezamos muchas cosas, pero muy pocas terminamos. Este día yo quiero rendir un homenaje a nuestros compañeros, 3 de ellos ya fallecieron, un homenaje a 2 de los 9, de los 8 que quedamos, perdón, a Antonio Lozano, porque sin su disciplina, sin su perseverancia, sin su grandeza y su generosidad, no hubiera sido posible rescatar una fuente documental importantísima para el partido. Y a un hombre de un gran talento, de una gran dureza también, Juan Miguel Alcántara, que fue nuestro comandante duro como pocos, pero llevó a buen puerto un propósito del partido. No era una obra personal. Rescatamos las iniciativas, pusimos lo nuestro, estudiamos, fue un esfuerzo muy grande para continuar la obra del partido. ¿Y cuál es la obra del partido? El PAN no nació como un partido de masas.
El PAN no nació como un partido de apertura indiscriminada. Por cierto, habría que hacer algunos perfeccionamientos a nuestras políticas actuales. El PAN nació como el cumplimiento de un deber político, como el darle una herramienta al pueblo para que cumpliera su deber político, porque en fin de cuentas, en esta vida, lo único que vale es que en la balanza de nuestras acciones pesen más las obras de bien que los males que hayamos causado. En el PAN todo gira en torno al bien que se genere, al bien general, al bien común, al bien personal. Todo esto como un reflejo de la dignidad de la persona humana. Eso es el PAN, hacer el bien en esta vida. Y ojalá que ese sea el PAN de antes, el de ahora y el de siempre. Muchas gracias. Licenciado, preciosas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, después de haber escuchado la exposición de todos nuestros ponentes y la del licenciado Juan Miguel Alcántara, autor de esta investigación, pues quisiéramos solicitarle al licenciado Antonio Lozano Gracia, ¿sí?, en su lenguaje, que haga uso de lo que realmente en derecho proceda y en consecuencia para utilizar su derecho de réplica en uso de los intereses que a él le convienen. Vamos a escuchar. Muchas gracias, Miguel. En principio, porque es una obligación básica, quisiéramos, Juan Miguel Gildardo, Juan José Medrano, otro de los autores del libro que está aquí presente, Audencio Vera Vera, otro de los miembros de los 11 originales, agradecer cumplidamente a nuestro Carmelita segura que ya llegó, agradecer muy cumplidamente a nuestro presidente nacional de esta Cámara, porque deben ustedes saber que César está llegando a su momento, viene exclusivamente para este acto y tendrá para el cumplimiento de sus obligaciones que regresar inmediatamente. Entonces apreciamos muchísimo esta muestra de afecto, de cariño y de solidaridad con los compañeros que estamos tratando de difundir un mensaje que tiene que ver con el recuento de lo que ocurrió en aquellos años, pero que también nos parece tiene que ver con un mensaje que tiene absoluta vigencia en este momento y hacia el futuro. Después de lo dicho por Juan Miguel y por Gildardo en términos de contenido de esta memoria, de este testimonio, a mí me parece que lo único que podría tal vez mencionarse, hacer cierto énfasis, es en algo que ya ellos mencionaron y también nuestro presidente nacional, respecto a la segunda intención de este año. Sí, la primera es dejar este testimonio, hacer constar de dónde surgieron estas propuestas. Me parece en la más elemental de las justicias, porque imaginen ustedes que cuando en 1946 por primera vez llegaron a la Cámara de Diputados Federal 4 diputados panistas, estos tenían a su alrededor absoluta indiferencia de los demás diputados. Nadie, ni siquiera los saludaba, nadie los tomaba en cuenta, parecía que no existían, vagaban por ahí entre los pasillos, hacían su trabajo, asistían siempre, se enteraban de todas las iniciativas, discutían, proponían, rechazaban, aprobaban, pero ante la política nacional era prácticamente nada ese esfuerzo. Y en esta etapa tan difícil, en un arranque de tanta indiferencia, nuestros 4 diputados
con la asesoría maravillosa de don Manuel Gómez Morín, uno de nuestros fundadores del PAN, y de don Manuel Herrera Lazo, uno de los mejores constitucionalistas que ha tenido este país, presentaron iniciativas maravillosas que hoy en día siguen siendo guía y camino para solucionar problemas importantes de México. Presentaron aquella iniciativa para el Tribunal Federal, ellos le llamaron Tribunal Federal de Elecciones, que a partir de 90 rige nuestro país y que es el Tribunal Federal Electoral. Ni más ni menos la institución que hace 3 años, en el 2006, acaba de lograr que el país transitara de una elección tan competida, en donde 41 millones de mexicanos votaron y solo con una diferencia de 250,000 pudo otorgarse un triunfo absolutamente legítimo en favor de nuestro presidente constitucional, Felipe Calderón Hinojosa. Esa institución, el Tribunal Federal de Elecciones, que hoy en día debe ser orgullo para todos los mexicanos en México y para el mundo, fue una de las propuestas que aquellos 4 primeros diputados en 1946, concretamente en 1947, presentaron como iniciativa al Congreso. Otra más fue la cédula de identidad ciudadana, también de ese mismo año, que hoy en día la Secretaría de Gobernación está tratando de implementar. De esa magnitud, de ese calado, de esa envergadura, estamos hablando de las propuestas del PAN, del partido en su compromiso con México, que hoy, después de tantos años que han transcurrido de aquel primer momento y que luego se fueron reiterando esas iniciativas en la década de los 50 y en los 60 y en los 70 y en los 80, a nosotros nos tocó por suerte las circunstancias políticas y de presión internacional para poderlas concretar. Por supuesto que en su momento concurrieron para esa concreción muy diversos actores sociales y actores políticos también. Pero lo que quisimos los autores de este libro resaltar es nuestra tradición democrática y de compromiso con el país, que el PAN sostuvo desde el 15 y 16 de septiembre de 1939 y que ha sostenido a lo largo de toda su historia. Ese pues, como ustedes acaban de escuchar con elocuentes palabras de mis 3 amigos que me antecedieron en el uso de la palabra, es una de las partes importantes de este mensaje, del mensaje que estamos transmitiendo en este libro. Pero otra parte que me parece fundamental y digno de resaltar es lo que también ya se mencionaba, la construcción de las instituciones idóneas para cumplir las encomiendas, las necesidades que nuestro país necesita para resolver problemas sentidos de la nación. Y esa construcción en aquel momento fue, en el momento de 1989-1990, momento en que tuvimos la oportunidad de aportar nuestras propuestas, fue la construcción del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral, instituciones que, repito, hasta hoy en día me parece nos están dando una esperanza para que este país finalmente sea no solo, como decía Juan Miguel, demócrata en términos de elección de sus representantes y gobernantes, sino pueda llegar a ser demócrata en su forma de vida, en la democracia de fondo que todo país debe aspirar. Y en ese sentido yo quisiera hacer un paralelismo a esta historia.